Hola, bienvenidos a Gen Matemático. En este video hablaremos del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo establece una conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. En términos generales, integrar significa derivar en reversa, es decir, es un proceso de antiderivación. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i si f' de x es igual a f de x para toda x en i. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que una antiderivada de la función x cúbica es la función 1/4 de x cuarta. Atendiendo a la definición de antiderivada, veremos entonces que f' de x tendrá que ser la derivada con respecto de x de 1/4 de x a la cuarta. Recordando algunas propiedades de la derivada sacaría la constante 1/4 y solo quedaría por derivar con respecto a la variable x la expresión x a la cuarta, que realizando las cuentas sería 1/4 que multiplica a 4 por x cúbica según la regla de potencias para la derivada, y esto es lo mismo que x cúbica. Así, f' de x es igual a f de x, lo que significa que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Para poder hablar del teorema fundamental del cálculo necesitamos hacer algunas consideraciones. Considera un intervalo i y un punto a en este intervalo i fijo. Considera una función f del intervalo i en los números reales, tal que a cada x en el intervalo i le asigna por imagen la integral definida de la función f de t en el intervalo cerrado a, x. Es decir, f de x se define como la integral de a x de f de t. Lo que estamos haciendo es construir una función que toma un valor x en este intervalo i y a este x le está asociando un número real que es precisamente esta integral definida, la integral de ax de f de t de t. Si f minúscula de t es no negativa, podemos imaginar que lo que hace la función f mayúscula es asociar a cada x en el intervalo i el área bajo la gráfica de la función f minúscula de t entre t igual a y t igual a x. Observa que la integral que caracteriza a f mayúscula de x es una integral definida con límite superior variable. Con las consideraciones hechas anteriormente, podemos enunciar a continuación el teorema fundamental del cálculo, el cual dice que si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces la función f mayúscula definida por la integral de a x de f de t con x entre a y b es una antiderivada de f minúscula en el intervalo cerrado a, b. Al ser f mayúscula
una antiderivada de f minúscula, entonces se cumple que f' de x es igual a f minúscula de x, que atendiendo a la notación de Leibniz, esto puedo escribirlo como la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t dt, y que esta derivada es precisamente f minúscula de x, siempre y cuando esta f sea continua. Esta expresión establece que si primero integramos f y luego derivamos el resultado, obtenemos de nueva cuenta f. En otras palabras, la derivada deshace la acción de la integral de la función f de t. Nos piden resolver el siguiente ejemplo. En este caso, f minúscula de t es la función t cúbica más 1 y el límite inferior de nuestra integral a es en este caso igual a 0. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de f mayúscula de x, según la notación de Leibniz, tendría que ser la derivada con respecto de x de la f mayúscula de x, que en este caso esta f mayúscula es la integral de 0 a x de t cúbica más 1 de t. Y esto, precisamente por el teorema fundamental, es la función f, pero evaluada en x. Es decir, por cada aparición de t en f tengo que poner x. Por lo tanto, la respuesta tendrá que ser x cúbica más 1. Así, f mayúscula prima de x es igual a x cúbica más 1, que es precisamente nuestro integrando, pero evaluado en x. Veamos a continuación un segundo ejemplo. En este caso, la f mayúscula de x será la integral de x a 1 de 1 entre 1 más u cuadrada de u. Y la f minúscula tendrá que ser el integrando, esto es la fracción 1 entre 1 más u cuadrada. Lo que deseamos calcular es quién es la derivada de f mayúscula de x. Bien, para ello tendremos que usar el teorema fundamental del cálculo, pero en este caso, por la forma en la que está caracterizada f mayúscula, necesitamos que el límite superior sea variable, y aquí en este caso los límites están invertidos. Por lo tanto, entonces, antes de aplicar el teorema fundamental, tendremos que utilizar una propiedad de las integrales. En este caso, entonces, decimos que la integral de x a 1 de 1 entre 1 más u cuadrada de u es igual al negativo de la integral con los límites intercambiados, es decir, la integral de 1 a x de 1 entre 1 más u cuadrada de u. Ahora sí, por el teorema fundamental, tomando a minúscula como 1, en este caso entonces, f' de x, en la notación de Leibniz será la derivada con respecto de x de menos la integral de 1 a x de 1 entre 1 más u cuadrada de u. Y ahora sí, por el teorema fundamental y por las propiedades de la derivada puedo sacar este signo menos, y entonces esto será menos f de x, es decir, será la función f minúscula, pero en lugar de ser evaluada en u tendrá que ser evaluada
en x. Entonces esto será el negativo de 1 entre 1 más x cuadrado. Veamos un último ejemplo. Observa que en este caso el límite superior de la integral no es x, sino x a la cuarta. Para poder hacer uso del teorema fundamental del cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar a u como x a la cuarta y vamos a pensar a f como una composición, es decir, f mayúscula de x la vamos a pensar como la composición de dos funciones g evaluada en h de x, donde g de u es igual a la integral de 1 hasta u de la secante de t dt, y u va a ser igual a h de x, que será igual precisamente a x a la cuarta. Según la regla de la cadena, entonces f' de x tendrá que ser g' evaluada en h de x por h' de x. O bien, si utilizamos la notación de Leibniz, esto tendrá que ser la derivada de g con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. La derivada de g la calculamos utilizando el teorema fundamental del cálculo. Esto es, la derivada de g con respecto de u será la derivada con respecto de u de esta g, que es precisamente la integral de 1 a u de secante de t dt. Y según el teorema fundamental, esto tendrá que ser la función que está aquí adentro, secante, pero evaluada en u. Y por otra parte, la derivada de u con respecto de x será la derivada con respecto de x a la cuarta, que es 4 por x cúbica, según la regla de las potencias de la derivada. Por lo tanto, f' de x será entonces la derivada de g con respecto de u, que fue secante de u, que multiplica a la derivada de u con respecto de x, cuyo cálculo fue 4x cúbica. Ahora, esta u la regresamos a la variable x, y entonces la respuesta será 4 por x cúbica por la secante de x a la cuarta. Con esto concluimos este tema. Ahora te presento el siguiente desafío. Toma en cuenta que tendrás que utilizar la regla de la derivada para un producto. Si deseas seguir ejercitando el tema del teorema fundamental del cálculo, te recomiendo el libro Cálculo en una variable de Claudio Pita. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la siguiente emisión.